Ahora vamos a entrar a las sopas. Caldillo de huevos. Ingredientes para 4 porciones. Una cebolla picada, 3 cucharadas de margarina, 2 tazas de agua, 2 tazas de leche, sal y pimienta, 3 o 4 huevos, una taza de pan frito en cuadritos. Preparación: dorar la cebolla en la margarina, agregar el agua y cuando rompa el hervor, incorporar la leche. Salpimentar a gusto. Batir ligeramente los huevos, volcarlos sobre el caldo hirviendo sin dejar de revolver con un tenedor. Servir inmediatamente, salpicar con pan frito en cada plato. Caldo de pescado. Ingredientes para 8 porciones: 3 litros de agua, 2 cabezas de bonito, cojinova o corvina, 2 tomates grandes, 2 cebollas cortadas en rajas, sal y pimienta, medio pimiento, unas ramas de perejil, limones. Preparación: poner el agua en una olla y llevar al fuego. Cuando rompa el hervor, agregar las cabezas de pescado cortadas por la mitad junto con el resto de los ingredientes menos el limón. Dejar hervir durante 1 hora a fuego lento y con la cacerola tapada. Colar y servir con unas gotas de limón. El caldo más sabroso es con cabezas de bonito. Crema arvejas. Ingredientes para 6-8 porciones: un cuarto de taza de margarina, 2 cucharadas de cebolla picada, media taza de harina de arvejas, 8 tazas de agua, un cubito de caldo de gallina, sal y pimienta, media taza de leche evaporada, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, daditos de pan frito. Preparación: derretir en una cacerola la margarina, incorporar la cebolla y dorar. Agregar la harina de arvejas disuelta en un poco de agua. Unir el resto de agua y el cubito de caldo, sal y pimienta. Dejar hervir a fuego lento por 10 minutos. Añadir la leche evaporada y el queso parmesano. Servir enseguida con los daditos de pan frito. Crema de tomate. Ingredientes para 6 porciones: 1 kilo de tomates, 2 cebollas, 3 ramas de apio sin hojas, una hoja de laurel, media taza de agua, sal a gusto, una cucharadita de azúcar, media cucharada de chuño, media taza de crema de leche o leche evaporada pura. Preparación: lavar los tomates, cortarlos en cuartos y colocarlos en una cacerola junto con las cebollas cortadas en rodajas, el apio, el laurel, el agua, la sal y el azúcar. Cocinar a fuego mediano hasta que la verdura esté deshecha. Pasar por tamiz y volver a colocar en la cacerola. Mezclar el chuño con la crema o leche y dar un hervor hasta que se espese. Controlar el condimento y servir caliente. Crema de zapallo. Ingredientes para 6-8 porciones: 1 kilo de zapallo, 4 tazas de caldo, 3 cucharadas de margarina, una cebolla finamente picada, un diente de ajo picado, media taza de queso parmesano, 3/4 de taza de leche evaporada, una cucharadita de harina sin preparar ni colini, sal y pimienta a gusto. Preparación: cocinar el zapallo en trocitos en el caldo, colar o licuar, freír las cebollas en la margarina, agregar el ajo, cocinar unos minutos e incorporar el zapallo, hervir y echar la leche y el queso parmesano. Si el zapallo no está muy cremoso, disolver una cucharadita de harina sin preparar ni colini en un poco de agua y añadirle a la crema, dejando hervir por 3 minutos. Servir con crutones de pan frito. Puede variarse la crema, cambiando el zapallo por brócoli, coliflor, apio, poro o verduras mixtas, zanahorias, vainita, arvejas, etc. Chupe especial. Ingredientes para 8 o 10 porciones: media taza de aceite, una cebolla picada, un tomate pelado y picado, 4 dientes de ajo picados, 2,5 litros de caldo, un trozo de zapallo rallado, 1 kilo de papas blancas y amarillas, media taza de arroz. Una cucharada de orégano, sal y pimienta, 2 ajíes frescos en rajas, 3 ramas de apio, 2 cucharadas de perejil picado, 8 camarones frescos, 100 gramos de queso fresco, 2 huevos duros, 8 tazas de corvina frita, una taza de leche evaporada pura. Preparación: freír en el aceite la cebolla, el tomate, el ajo, el orégano,
restregado, condimentar con sal y pimienta, añadir el ají en rajas, las ramas de apio entera y el perejil picado. Cocinar por unos minutos sin dejar que se dore. Agregar el caldo, el zapallo, las papas blancas cortadas en trozos pequeños para que se deshagan para que se deshagan con facilidad el arroz y los camarones. Dejar hervir hasta que las papas estén a medio cocer. Añadir las papas amarillas en trozos medianos. Dejar que siga cociendo. Cuando esté listo, agregar el queso fresco desmenuzado, los huevos duros en rajas y la corvina frita cortada en trozos. Dar un hervor e incorporar la leche, retirar las ramas de apio, servir enseguida. Chupe de camarones. Ingredientes para 6-8 porciones. 1 kilo de camarones, 8 tazas de agua, media taza de aceite, 3 dientes de ajo picados, 2 cebollas picadas, 3 cucharadas de ají panca molido, ají verde molido a gusto, una cucharadita de orégano, una rama de guacatay, media taza de arroz, 1 kilo de papa, medio kilo de papa amarilla, media taza de arvejas, 100 gramos de queso fresco picado, 4 huevos, 1,5 taza de leche evaporada. Preparación: lavar y limpiar los camarones, retirar el coral y reservar las colitas. Hervir los cuerpos de los camarones en la mitad del agua, cocinar de 6 a 8 minutos, licuar y colar, freír en el aceite caliente los ajos, cebollas y ajíes, agregar los corales disueltos de 1/4 de taza de agua y colados el orégano, el guacatay, el licuado de los cuerpos de los camarones y el resto de agua. Dejar hervir, añadir el arroz, las papas peladas y las arvejas. Salpimentar, cocinar hasta que todo esté a punto. Incorporar las colitas de camarones peladas. Dejar hervir por 3 minutos. Añadir ya para servir el queso, los huevos y la leche. Chupe de oyucos. Ingredientes para 6 personas. Medio kilo de oyucos con cáscara, una papa blanca pelada, sal, pimienta a gusto, 2 cubitos de caldo de pollo, 100 gramos de queso fresco, media taza de leche evaporada, 2 cucharadas de perejil picado, 2 huevos. Preparación: lavar y rallar los oyucos y la papa. Enjuagar en agua con sal, poner a hervir en una olla con 2 litros de agua. Condimentar con sal y pimienta y los cubitos de caldo de pollo. Antes de servir, incorporar el queso fresco rallado grueso, la leche y el perejil picado. Al final, poner los huevos ligeramente batidos, revolver y servir. Chupe de papas yacochupe. Ingredientes para 4 o 6 porciones: 8 papas medianas blancas arenosas, agua, una taza de leche evaporada, 2 cucharadas de guacatay picado, 2 cucharadas de culantro picado, 2 cucharadas de hierbabuena picada, 3 cucharadas de queso fresco cortado en dados, 3 huevos, 3 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de cebolla china picada, un ají verde entero y su asado, sal y pimienta a gusto. Preparación: pelar las papas y partirlas en cuñas, hervirlas con sal y agua que las cubra. Una vez suaves, incorporar la leche, agregar el queso, los huevos ligeramente mezclados, al igual que todas las hierbas. Incorporar el ají su asado, hervir por 3 minutos y servir. Chupe de pescado. Ingredientes para 6-8 porciones: 4 cucharadas de aceite, una cebolla, 2 dientes de ajo picados, ají a gusto opcional, una cucharadita de orégano, 8 tazas de caldo de pescado, 4 cucharadas de arroz, 2 cucharadas de camaroncitos chinos, 3 papas blancas cortadas en 4, media taza de choclo desgranado, media taza de arvejas, 3 cucharadas de queso fresco en cuadritos, 3 huevos, 1,5 tazas de leche, 6 filetes de pescado con sal y pimienta, enharinados y fritos en aceite, una cucharada de culantro picado. Preparación: freír en el aceite caliente la cebolla, los ajos, el ají a gusto y el orégano. Cocinar unos minutos y añadir el caldo hirviendo, el arroz, los camaroncitos, las papas, el choclo y las arvejas. Seguir la cocción hasta que todo esté a punto. Agregar la leche, los huevos ligeramente mezclados y el queso. Servir en cada plato un filete de pescado, el chupe y espolvorear con el culantro picado. Menestrón. Ingredientes para 6 porciones:
Medio kilo o un trozo de carne de res, un cuarto de taza de aceite, 2 litros de agua, sal a gusto, media taza de poro picado, media taza de arvejas, una taza de zanahorias en cuadritos, una taza de zapallito italiano en cuadritos, una taza de col picadita, un choclo en rodajas, 2 papas medianas en cuadritos, 250 gramos de canuto, línea de oro Nicolini. Preparación: calentar el aceite y saltear en él la carne, poner 2 litros de agua, sal y dejar hervir. Incorporar las verduras cuando la carne esté tierna. Hervir hasta que las verduras estén casi cocidas. Añadir los canutos línea de oro Nicolini. Agregarle agua caliente si fuese necesario. Mezclarle el pesto y dar otro hervor antes de servir. Pesto: licuar un cuarto de taza de aceite con un diente de ajo y media taza de hojas de albahaca. Sal, pimienta, nuez moscada a gusto y 2 cucharadas de queso parmesano rallado. Una vez licuado, incorporar a la sopa anterior. Ingredientes para 8 porciones: 1,5 kilo de carne de res, pecho falda, 3 zanahorias, un tomate pelado, un nabo entero y pelado, 4 ramas de apio, un poro partido en 2, 8 papas blancas peladas, medio kilo de yucas peladas y en trozos, media col chica, medio kilo de zapallo en un trozo, 4 choclos, medio kilo de camote. Cuatro, ¿no? Preparación: poner una olla con abundante agua y cuando rompe el hervor agregar la carne. Cuando vuelva a hervir, espumar varias veces con la espumadera. Retirar la espuma que se forma en la superficie. Agregar sal a gusto. Poner las zanahorias peladas y enteras. El tomate, el nabo, el apio y el poro. Dejar hervir. Incorporar las papas, yucas, col y zapallo. A medida que estén cocidos, retirarlas y reservar en una olla. Aparte, cocinar los choclos con agua, una cucharadita de azúcar y luego de azúcar y jugo de medio limón. Cuando estén a punto, retirar y colocarlos junto con los demás ingredientes cocidos. Hacer lo mismo con los camotes. Acomodar todo con cuidado. Cuando la carne esté cocida, se pasa también a la otra olla y se cuela el caldo. Mantener caliente. Servir el caldo solo y el sancochado en una fuente aparte. Acompañar con salsas de ají o criolla. Sopa a la minuta. Ingredientes para 4 o 6 personas: 3 cucharadas de aceite, una cebolla picada, un diente de ajo picado, un tomate pelado y picado, sal y pimienta, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de orégano, un cuarto de kilo de carne molida, 4 tazas de caldo de cubito de carne, 250 gramos de cabello de ángel línea de oro Nicolini, media taza de leche evaporada. Preparación: freír la cebolla en el aceite caliente, añadir el ajo, tomate, sal, pimienta, pimentón y orégano. Agregar la carne molida y una vez que cambie de color, incorporar el caldo y hervir por unos minutos. Añadir cabello de ángel línea de oro Nicolini y al momento de retirar la leche. O sea, al momento de retirarlo se agrega la leche. Servir inmediatamente. Sopa de arvejas y sémola. Ingredientes para 8 porciones: medio kilo de arvejas, 2 litros de caldo, 100 gramos de sémola, 20 gramos de margarina, sal y pimienta a gusto, perejil picado en cantidad necesaria. Crutones de pan. Preparación: pelar las arvejas, lavarlas y cocinarlas en agua hirviendo hasta que estén tiernas. Escurrir e incorporar al caldo. Llevar a fuego moderado durante 10 minutos. Aparte, disolver la sémola en un poco de agua fría. Añadir al caldo. Cocinar durante 20 minutos sin dejar de revolver. Antes de terminar la cocción, agregar la margarina y condimentar con sal y pimienta a gusto. Servir la sopa espolvoreada con abundante perejil picado y, si se desea, con pequeños cubitos de pan frito, crutones. Ingredientes para sopa de cebolla, sopa de cebollas. Ingredientes para 6-8 porciones: 12 cebollas blancas, 50 gramos de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 4 tazas de caldo de res o de cubito, sal y pimienta a gusto, una cucharada de whisky, 8 tajadas de queso cuartirolo, 8 tajadas de pan finas fritas en aceite, queso parmesano rallado. Preparación: cortar las cebollas a la juliana y dorarlas en margarina. Agregar la harina sin preparar Nicolini y cocinar 15 minutos revolviendo suavemente. Si fuera necesario, incorporar 2 cucharadas de agua.
Agregar el caldo de carne o de cubito. Debe quedar una sopa espesa. Hervir por 20 minutos. Salpimentar y perfumar con el whisky. Colocar la sopa en un recipiente, en recipientes refractarios individuales. Encima una tajada de pan frito y sobre esto una rebanada de queso cuartirolo. Rociar con abundante queso parmesano y llevar a gratinar al horno. Sopa de frijoles. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de frijoles canarios, una cebolla más un clavo de olor, una rama de apio, una zanahoria, una hoja de laurel, romero, un diente de ajo, aceite de oliva, 3 dientes de ajo picados, salvia y romero, 4 tomates pelados y picados, medio kilo de fideos línea de oro Nicolini, sal y pimienta. Preparación. Cocinar los frijoles previamente remojados desde el día anterior con la cebolla a la que se le hinca un clavo de olor, el apio, la zanahoria, las hojas de laurel y romero y el diente de ajo. Una vez cocidos, saltear la mitad de ellos en una sartén con aceite de oliva, ajo, salvia y romero. Agregar los tomates y licuar el resto de frijoles. Unir las dos preparaciones y ponerlos a la olla. Cocinar ahí los fideos línea de oro Nicolini, agregándoles caldo, sal y pimienta. Sopa de frijoles y arroz. Ingredientes para 4 o 6 porciones. 8 tazas de agua, una hoja de laurel, medio kilo de frijoles frescos, 4 cucharadas de aceite, 200 gramos de tomates pelados y picados, un cubito de caldo, una taza de arroz, 6 hojas de albahaca. ¿Sí? Ya, ya. Una cebolla picada, un tallo de apio picado, sal, pimienta y ají a gusto. Preparación. Calentar el agua en una olla grande, añadirle sal y una hoja de laurel. Al hervir, agregar los frijoles y cocinar hasta que se ablanden. Mantener calientes en el agua de cocción. Retirar el laurel. Calentar el aceite en otra olla. Freír la cebolla y el apio. Añadir el tomate y ají a su gusto. Incorporar el cubito de caldo y 2 o 3 cucharadas del agua de los frijoles. Dejar que se forme una salsa. Verter esta salsa en la olla de los frijoles. Calentar otra vez hasta que hierva. Incorporar el arroz y cocinar a fuego fuerte, mezclando de vez en cuando. Picar la albahaca y agregar al final. Debe quedar una sopa más bien espesa. Servir acompañada con parmesano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sopa de garbanzos. Ingredientes para 6 porciones. Agua, medio kilo de garbanzos, una cucharada de margarina, 5 cucharadas de aceite, una cebolla y un tomate. Una zanahoria, 200 gramos de tocino, 2 chorizos tipo español, una ramita de hierbas aromáticas, una cucharada de pasta de tomate y sal a gusto. Preparación. Cocinar en abundante agua los garbanzos remojados de antemano. Dorar en aceite y la margarina. Dorar en aceite y la margarina la cebolla picada. Añadirle el tomate pelado y picado, la zanahoria en rodajas, el tocino en tiritas, los chorizos, el ramito compuesto de hierbas aromáticas y la pasta de tomate. Revolver bien todo, añadir los garbanzos y el caldo, condimentar, tapar la cacerola y dejar hervir despacio hasta que la sopa esté reducida y todo cocinado. A esta misma sopa se le puede agregar un puñado de arroz o un atado de acelgas lavadas y picadas. Sopa de otoño. Ingredientes para 6 porciones. 150 gramos de frijoles, un cuarto de taza de aceite, opcional oliva, 40 gramos de tocino, un tomate pelado, una cebolla, un diente de ajo, un tallo de apio, 2 zanahorias, hojas de col, tomillo y romero, 1,5 litros de agua, 2 cubitos de caldo, 3 cuartos de taza de arroz, sal y pimienta negra. Preparación. Remojar los frijoles la noche anterior en una olla con 1/8 de taza de aceite, freír un poco
el tocino, luego añadir el tomate, la cebolla, el ajo, el apio y las zanahorias, todo picadito y las hojas de col en tiritas. Condimentar con el tomillo y el romero, incorporar 1,5 litros de agua y los 2 cubitos de caldo. Dejar hervir por unos 10 minutos, agregar los frijoles con un poco del agua donde se ablandaron y el resto del aceite, 1/8 taza, condimentar con sal y pimienta. En cuanto hierva, añadir el arroz. Dejar cocinar a fuego moderado hasta que la sopa tome consistencia mediana. Sopa de sémola. Ingredientes para 6 porciones. 6 tazas de caldo, 6 cucharadas de sémola, 1 cucharadita de orégano, sal y pimienta, 3 cucharadas de queso parmesano rallado. Preparación. Hervir el caldo, incorporar la sémola en forma de lluvia, el orégano y condimentar con sal y pimienta. Cocinar moviendo constantemente, bajar el calor y hervir por 10 minutos. Espolvorear con el queso parmesano para servir. Sopa de verduras para 6-8 porciones. 4 cucharadas de aceite, 1 taza de zapallo en cuadraditos, 1 taza de papas en cuadraditos, media taza de arvejas peladas, media taza de apio picado, media taza de vainitas picadas, media cebolla picada en cuadritos, medio pimienta picada en cuadritos, 3 litros de agua caliente, 2 cubitos de caldo de gallina, sal y pimienta a gusto, 250 gramos de tornillos, línea de oro Nicolini, parmesano rallado en cantidad necesaria. Preparación. Calentar el aceite en una olla grande, poner todas las verduras y revolver con cuchara de madera, dejar unos minutos hasta ver la cebolla transparente. Agregar el agua caliente, condimentar, dejar hervir. Una vez listas las verduras, incorporar los tornillos línea de oro Nicolini, cocinar hasta que estén al dente y servir. Espolvorear parmesano a gusto en cada plato. Sopa teóloga. Ingredientes para 8 o 10 porciones. Un pollo en presa, 5 litros de agua, 1,5 cebollas grandes, 1 zanahoria, menudencia del pollo, sal y pimienta, media taza de almendras, 12 aceitunas de botija, 2 huevos duros, 1 cucharada de mantequilla, 2 dientes de ajo molidos, 1 cucharadita de orégano, unas ramas de perejil, 3 hojas de hierbabuena, crutones de pan frito. Preparación. Poner el agua en una olla junto con las presas de pollo, media cebolla, la zanahoria, la menudencia, sal y pimienta y llevar al fuego hasta que el pollo esté cocido. Picar el resto de la cebolla y junto con las almendras peladas, la menudencia y la carne de las presas de pollo ya cocidas y picadas. Y junto con las almendras peladas, la menudencia y la carne de las presas de pollo ya cocidas y picadas. Las aceitunas y los huevos duros en trozos, colocar en la sopera. Aparte, en una olla, derretir la mantequilla y freír el ajo, el orégano, el perejil y la hierbabuena picados por unos minutos. Agregar el caldo colado hirviendo, dejar que rompa el hervor nuevamente y servir en la sopera ya preparada. Tapar y dejar reposar unos minutos para servir, adornando con los crutones de pan frito en cada plato. Crema de espinacas. Ingredientes para 6 porciones. 4 tazas de espinacas cocidas, 2 cucharadas de harina, 2 tazas de leche, 3 tazas de caldo, 2 cucharadas de margarina, 3 yemas, sal y pimienta. Preparación. Licuar las espinacas con un poco de caldo. Poner al fuego en una cacerola la harina y margarina. Mezclar e ir añadiendo la leche y caldo calientes. Hervir 3 minutos y agregar las espinacas. Batir las yemas e incorporarlas antes de servir. Crema de apio. Ingredientes para 6 porciones. 3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 1/4 taza de cebolla, sal y pimienta, 2 tazas de apio picado, 3 tazas de leche. Preparación. Poner al fuego en una cacerola la margarina con la harina sin preparar Nicolini, mezclar y echar 3 tazas de leche caliente. Hervir 3 minutos, moviendo constantemente. Cocinar el apio y la cebolla en el resto de la leche, licuar y colar. Volcar el apio a la preparación anterior y unir suavemente. Sopa de choros. Ingredientes para 6 personas. 2 docenas de choros, 4 tazas de agua hirviendo, 1 cucharada de aceite, 1 cebolla picada, culantro picado en cantidad necesaria, 1 taza de papas, media taza de fideos cabellos de ángel línea de oro Nicolini, sal y pimienta. Preparación. Lavar los choros, limpiar las valvas con un escobillo y echar en el agua hirviendo. Cuando los choros se abran, sacarlos del agua hirviendo y quitarles las valvas.
Dorar la cebolla en el aceite caliente y añadir el caldo de choros, las papas picadas en cuadraditos y los fideos cabello de ángel línea de oro Nicolini. Cuando estén a punto, incorporar los choros, sazonar con sal y pimienta, servir la sopa espolvoreando con culantro picado. Sopa de queso y cebolla. Ingredientes para 6 porciones. Una cucharada de margarina, 2 tazas de cebolla a la pluma, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 1 litro de caldo, leche, un cuarto de pan francés en rebanadas, un cuarto de taza de queso rallado, sal y pimienta. Preparación. Derretir la margarina en una olla y dorar la cebolla cortada a la pluma. Agregar la harina sin preparar Nicolini y revolver hasta que se dore. Incorporar la leche o caldo tibio. Mezclar bien, sazonar a gusto con sal y pimienta y cocinar durante 20 minutos. Servir con las rebanadas de pan doradas previamente en un poco de aceite y el queso rallado espolvoreado en cada plato. 94. ¿Cuántas páginas tiene? 238. Faltan 148 páginas. 144.